La Biblia revela muchas cosas sobre el carácter de Dios. Hay detalles que de repente la palabra de Dios nos muestra cómo es Él, quién es Él. El día de hoy yo quiero mostrarte 7 cosas que Dios odia, 7 cosas que a Dios le disgusta. ¿Quieres saber cuáles son? Quédate conmigo, está comenzando tu programa Fe para Hoy. Antes de continuar con nuestro estudio del día de hoy, te invito a que solicites gratuitamente este estudio bíblico Evidencias. Vas a encontrar respuestas a las incógnitas que de repente tú tienes sobre la Biblia. Solicita ahora gratuitamente a través de nuestra página web www.estudielabiblia.com o a través de nuestro número de WhatsApp más 55 12 98 100 14 60. Solicita ahora, no te lo pierdas. Proverbios 6:16 dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Una investigación inglesa logró mapear el sentimiento del odio en el cerebro humano. A un grupo de personas se le presentó imágenes de personas que odiaban y también de personas que amaban. Y lograron ubicar que cuando las personas veían imágenes de personas que odiaban o situaciones que causaban odio en ellos, se activaban en el cerebro la área de las acciones físicas o de las reacciones físicas, mostrando así que cuando una persona siente odio, el cerebro se prepara para reaccionar o el cuerpo humano se prepara para reaccionar físicamente. El texto bíblico habla aquí que Dios odia, que Dios abomina ciertas cosas. Pero este odio de Dios no es un odio descontrolado, no es un odio como nosotros los seres humanos lo tenemos. Siendo que Dios tiene una naturaleza perfecta, siendo que Dios tiene una naturaleza que no tiene pecado, entonces el odio de Dios no es un odio descontrolado, sino que es una aversión contra aquello que se opone a su naturaleza perfecta. En Proverbios capítulo 6, versículos 16 y 17, encontramos una lista de cosas que Dios odia. Y vamos a comenzar por la primera. El texto dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos. Esta expresión, los ojos altivos, hace referencia al orgullo. ¿Y por qué Dios odia el orgullo? Mira, yo quiero mostrarte ahora la razón por la cual Dios odia el orgullo. Leamos juntos Ezequiel, capítulo 28, versículo del 12 al 17. Dice, Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de corina, de topacio, de jaspe, de crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, y allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. ¿De quién está hablando esta porción de la Biblia que acabamos de leer? Está hablando de Satanás. Está hablando del primer orgulloso de la historia del universo. Está hablando de este ángel
que fue creado por Dios, que tenía una posición especial en el cielo. Era un querubín, dice la Biblia, pero dice también que su corazón se enalteció. Por eso es que Dios odia el orgullo, porque el orgullo es un pecado que nos separa de Dios, que nos aleja de su presencia, que nos hace centrarnos en el yo y nada más. La Biblia brinda varios consejos para enfrentar este problema del orgullo. Hoy yo quiero compartir contigo algunos de esos consejos. En primer lugar, debes saber quién eres, conocerte perfectamente. Eso es bueno para poder enfrentar este problema del orgullo. En Romanos capítulo 12, versículo 3, dice así: Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El apóstol Pablo aconseja aquí que no debemos tener un concepto más alto de nosotros mismos. No, sino que debemos conocernos, saber cuáles son nuestras fortalezas y debilidades. Muchas veces conocernos bien también nos va a poner a la altura de los demás. Un segundo consejo que podemos extraer de este texto también es que debemos tratar a todos por igual. ¿Qué quiere decir eso? Que conociéndonos a nosotros mismos, también podemos tratar a los demás como iguales. Es decir, no soy mejor que los demás. Tengo mis fortalezas, pero también tengo mis debilidades. Otros también tienen fortalezas y también tienen sus debilidades. Somos iguales. Otro detalle que allí nos hace iguales es que somos pecadores. Ustedes y yo somos iguales, somos pecadores y estamos necesitados de la misma gracia poderosa de Jesús. Entonces, tratar a los demás como iguales te va a ayudar a dejar el orgullo. Un tercer consejo interesante que me gustaría compartir contigo y se encuentra en el libro de 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 17. Este texto bíblico dice que nosotros debemos permitir que Jesús brille a través de nosotros. Este es el tercer consejo. Deja que Jesús brille a través de ti. Mira lo que dice: mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Es decir, no es nuestra gloria, no son nuestras cualidades, aptitudes o capacidades, es lo que Dios nos dio. Dios te dio esa cualidad, Dios te dio esa capacidad, gloríate en el Señor. Que Dios brille a través de ti. Permite que Jesús se muestre a través de ti y no seas solo tú. Aunque tenía todos los honores en el cielo, Jesús decidió dejarlo todo. Dejó su gloria, dejó su trono, vino a esta tierra para vivir, morir y así salvarnos a cada uno de nosotros. Dios mismo nos enseñó a nosotros la humildad. Dios mismo se despojó de su gloria para venir a hacerse uno como nosotros. Eso está en contraste a lo que Satanás quería. Satanás, el primer orgulloso de la historia, quería ocupar el lugar de Dios. Y es por eso que Dios odia o aborrece el pecado del orgullo, porque por el orgullo muchas personas se perderán, muchas personas perderán la vida eterna, perderán su reino de gloria. Por eso, mi amigo, mi amiga, si tú estás teniendo sentimientos de orgullo, el orgullo ha posesionado tu corazón y tus pensamientos, no lo permitas. Acércate a Jesús, el único que tiene poder para transformar tu corazón y tus pensamientos, para transformar tus emociones y sentimientos, es Jesús. Él tiene ese poder. Para eso Él vino a esta tierra, para transformar nuestras vidas y salvarnos. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: la lengua mentirosa.
La segunda cosa que Dios odia o aborrece, según Proverbios capítulo 6, versículo 17, es la lengua mentirosa. Es que Dios aborrece la mentira porque fue la primera artimaña usada por Satanás para tentar y hacer caer a sus hijos. Cuando Satanás era un querubín protector en el cielo, llevándose por el pecado, comenzó a usar la artimaña de la mentira para poder unir un grupo de ángeles de tal manera que se rebelaran contra Dios. Y fue de esa manera que Satanás logró convencer mediante la mentira a la tercera parte de ángeles del cielo para ir en contra de Dios, para ir en contra del carácter de Dios y en contra del reino de Dios, aduciendo que Dios era un autoritario y que todos los demás debían ser libres, que Dios no nos dejaba ser libres. Pero todo eso era una mentira, porque el reino de Dios justamente se basa en el amor y en la libertad. Entonces Satanás usó la mentira para crear confusión y para apartarnos de Dios. Cuando Satanás llegó a este planeta Tierra, un planeta recién creado, Eva y Adán, que eran los primeros habitantes de esta tierra, también fueron tentados por medio de la mentira y lamentablemente cayeron en el pecado. Satanás usó la mentira para confundir a Eva y Adán, para llevarlos a pecar. Tristemente, así comenzó la historia del pecado en esta tierra, con la mentira. Querido amigo, amiga, Dios quiere libertarte de esa mentira. Dios tiene el poder para libertarte de allí. Tú eres su hijo, tú eres su hija amada. La mentira es como una enfermedad en nuestro corazón que puede ir acabando con nosotros totalmente. Sin embargo, Dios nuestro Padre no nos va a dejar enfermos. Dios nuestro Padre no nos va a dejar allí. Él ya proveyó sanación y salvación para eso. Así como cuando tú tienes tu hijo o tu hija que está enfermo o enferma y haces todo lo posible por salvarlo, haces todo lo posible por rescatar a tu hijo, igualmente Dios ha hecho todo lo posible y más por rescatarte. Él dio su propia vida para cargar en Él, en la cruz, todos nuestros pecados. La historia bíblica comenzó lamentablemente con una caída desde el Génesis, pero hay restauración, hay salvación para la humanidad. Aunque desde el Génesis, en el Edén, los seres humanos cayeron en pecado por medio de esa artimaña usada por Satanás, aún así, Dios tiene oportunidad para cada uno de nosotros. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: las manos derramadoras de sangre. El diario O Globo publicó un artículo aterrador sobre la violencia en Brasil. Una parte de ese artículo dice lo siguiente. Brasil alcanzó la marca récord de 59.627 homicidios en el año 2014, un alza del 29.9% en comparación con las 48.909 muertes registradas en el año 2003. La media de 29.1 para cada grupo de 100.000 habitantes también es la mayor jamás registrada en la historia del país y representa un alza del 10% en comparación con la media de 26.5 registrada en el año 2004. Sin duda corrió mucha sangre inocente para que Brasil llegase a esas estadísticas estremecedoras. Pero no es solo un asunto de Brasil, también es de tu país, y no solo de tu país, es del mundo entero. Es un problema generalizado. La violencia está en todo lugar. Y parece que en estos últimos tiempos la violencia se ha acrecentado. Dios se opone a la violencia totalmente. El texto bíblico de Proverbios menciona que Dios odia el derramamiento de sangre inocente. Esta expresión derramar sangre inocente no solamente se refiere al acto de matar, sino también se refiere a las acciones de injusticia social.
acciones que acaban destruyendo la vida humana. Y Dios se opone totalmente a eso. 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma: el corazón que maquina pensamientos inicuos. Los momentos de culto de adoración infantil son momentos muy especiales para brindar grandes lecciones a los niños. Una de las ilustraciones que se usa muy a menudo es la manzana podrida. El profesor escoge la mejor manzana, la limpia, la pule y después la parte y por el medio hace un hueco y lo pinta de negro. Luego une la manzana como para que parezca que no fue cortada y la presenta a los niños. Les cuenta la historia, exalta la belleza de la manzana y luego les ofrece a los niños comer un poco de manzana. Para ello el profesor vuelve a partir la manzana y es allí cuando llega la decepción de los niños, porque ven una manzana podrida por dentro. Allí podemos comenzar a expresar la siguiente aplicación: no todo lo que brilla es oro, no todo lo que es hermoso por fuera también es hermoso por dentro. Y es así, en la vida cotidiana, no todo lo que aparentemente es bueno por fuera es también bueno por dentro. Hay muchos cristianos así, que aparentemente son buenos cristianos por fuera, pero por dentro están contaminados y podridos por el pecado. Al aconsejar al joven Timoteo, el apóstol Pablo habló de esta clase de personas. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo del 1 al 5 nos dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Debemos cuidarnos en no ser cristianos de apariencia, sino ser cristianos auténticos. Es cierto que el pecado aparece en nuestro corazón e intenta dominarnos, pero si recurrimos al poder de Dios y a la ayuda poderosa del Espíritu Santo, nuestro corazón va a cambiar. Paulatinamente, la influencia del Espíritu Santo hará que en nuestro corazón nazcan los frutos del Espíritu y así nuestras acciones externas saldrán desde el corazón, porque es allí en el corazón donde Dios actúa. Por eso, entrégale tu vida a Jesús, entrégale tu corazón al Señor para que tú puedas ser un seguidor fiel de Jesús, auténtico. 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma: los pies presurosos para correr al mal. Quienes frecuentan los gimnasios tienen las manos encallecidas debido al hábito de ejercitarse en esas máquinas, pero aquella persona que va por primera vez en la primera rutina de ejercicios, ya su mano está doliendo, está enrojecida o de repente puede inclusive tener ampollas. Pero a medida que va habituándose al ritmo de días de ejercicios, esta persona va a ir adquiriendo callos en las manos o su piel se va acostumbrando. Esto es semejante a la práctica del pecado. El apóstol Pablo, en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 2, dice lo siguiente: tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Aquí el apóstol Pablo está haciendo mención a que hay personas que, practicando las cosas negativas, las cosas malas, tienen la conciencia ya acostumbrada, tienen la conciencia ya encallecida, de tal manera que sus acciones externas ya no les causan ningún dolor. De eso nosotros tenemos que cuidarnos, porque si nosotros nos habituamos a hacer cosas malas, en algún momento ya ni sentiremos dolor, ni nos sentiremos culpables, y eso es caer en un pecado muy profundo, que solamente Dios podría ayudarnos. Muchas veces en este versículo se emplean los pies como símbolo de un cuerpo en movimiento. Observa que en este versículo los pies no caminan, sino corren.
lo que indica ansiedad para hacer el mal. Estos individuos no luchan contra la tentación por un tiempo para después ceder y perpetrar los crímenes. Ellos corren directamente hacia la iniquidad sin ningún peso de conciencia. Para que el callo del pecado se haya formado en la mente de una persona, esta persona debió haber seguido algunos pasos. Por ejemplo, estar en contacto con el pecado habitualmente, familiarizarse con aquello que le causaba daño. Ahora, además de eso, debió haber alimentado ese pecado por medio de películas, por medio de libros, por medio de imágenes, y de esa manera ese pecado se fue alimentando dentro de él, y así se fue formando ese callo del pecado en su corazón. Cuando ese callo del pecado se forma en el interior y en la mente de una persona, esa persona pierde conciencia, empieza a disfrutar de ese pecado. Y eso es lo que a Dios no le agrada, porque Dios no nos creó para eso. Dios no nos creó para disfrutar del mal. Dios nos creó para vivir en armonía con Él, en armonía con nuestro prójimo, en armonía con su creación. Dios nos creó para eso. Sin embargo, a pesar de que de repente tú tengas un callo del pecado en tu mente o en tu corazón, Dios puede ayudarte. No es que ya estás perdido para siempre. Dios puede auxiliarte. Es necesario para eso que podamos entrar en contacto con Dios. Es importante que podamos nosotros abrir la Biblia, orar, acercarnos a Él. De esa manera, nuestra piel espiritual será sensible a la voz de Dios. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: el testigo falso que habla mentiras. Durante las Olimpiadas de Río de Janeiro en el año 2016, un hecho relacionado con unos nadadores estadounidenses captó la atención de los medios. El hecho no tenía que ver con algún récord mundial dentro de las piscinas. El evento ocurrió bien lejos de las piscinas y no era un motivo de orgullo. Una de las noches, los nadadores salieron de juerga y, embriagados, se detuvieron en un puesto de gasolina para usar el baño. Entonces se produjo una confusión y acabaron en la estación de policía denunciando que habían sido asaltados. Rápidamente, los medios mundiales informaron el robo y empezaron las críticas a la seguridad en los Juegos Olímpicos. Pocos días después, al oír los testimonios, la policía llegó a la verdadera versión de la historia. Los nadadores embriagados quebraron los objetos del baño y fueron contenidos por los guardias de seguridad. Como resultado, los nadadores tuvieron que pagar por los daños que causaron, pero para esconder esta versión, mintieron a las autoridades. Por mentir sobre lo sucedido, los nadadores fueron procesados por las leyes del país. Mentir a las autoridades es un crimen, y Dios lo considera como un pecado digno de entrar en la lista proverbial de las cosas que odia. Nuestro Dios odia el falso testimonio, porque el primer testigo falso fue Satanás. Este ser dio un falso testimonio de Dios y llevó consigo a la tercera parte de ángeles del cielo y a todo este planeta en su mentira y en su falsedad. Una posición que nos muestra que Dios es contra el falso testimonio se encuentra en Zacarías, capítulo 8, versículo 16. El texto dice: estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Dios ama la verdad y no la mentira ni el falso testimonio. Dios desea que todos sus hijos hablen la verdad. Si tú deseas en tu corazón practicar o obtener la verdad para practicarla externamente y dejar el falso testimonio, dejar de hablar cosas negativas de tu prójimo, entonces acércate a este Dios que es el Padre de la verdad. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: el que siembra discordia entre hermanos.
Hemos llegado al final de la lista de los pecados que Dios odia. Eso no quiere decir que Dios no odie otros pecados, porque en realidad Dios aborrece el pecado en sí, es decir, todo el pecado. Al final de la lista nosotros tenemos un punto adicional, que es la discordia. Es decir, Dios aborrece esa actitud de causar discordia entre los hermanos, entre los amigos, entre los parientes. Dios aborrece eso. El filósofo francés Pierre Lecomte decía que el origen de todas las guerras y la fuente de todos los males está en el hombre. Este filósofo tenía razón, porque las motivaciones negativas de causar problemas, de causar discordia, nacen desde el corazón del ser humano. Solo que también para eso hay solución. No es que el texto bíblico esté en contra de los desacuerdos que tengamos nosotros, porque siempre vamos a tener desacuerdos. Lo que el texto bíblico y lo que Dios aborrece es de la persona que se place en causar discordias. Pero para todo ese mal también la Biblia nos presenta soluciones. Si por A o B tú tienes algún desacuerdo con alguien, sigue el siguiente consejo que Jesús dejó en Mateo capítulo 18, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Esta es la solución para que nosotros podamos encontrar y resolver los problemas en donde no estamos de acuerdo. Ve, habla con tu hermano, siéntense, conversen, oren al Señor y Dios los guiará a una solución feliz. Los seres humanos fueron creados para vivir en armonía. Es por eso que Dios, a través del salmista, dedicó un capítulo entero para hablar acerca de la armonía que debíamos tener entre nosotros. Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la barba, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Dios desea que nosotros tengamos armonía. Para eso nos creó Dios, para vivir en armonía con Él y en armonía con nuestro prójimo. Es interesante notar aquí que el texto bíblico coloca el óleo como parte de esa relación de armonía. Ese óleo representa el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo, morando en nuestro corazón, puede darnos a nosotros la paz, la tranquilidad, la calma, para vivir en armonía entre nosotros. Si la armonía está faltando en tu vida, está faltando en tu hogar, busca a Jesús, busca a Dios. Él puede cambiar tu corazón. Él puede apartarte de estas 7 cosas que Dios aborrece y llevarte delante de su trono de la gracia para transformarte, cambiarte y hacer de que tú tengas armonía, tu matrimonio tenga armonía, tu familia tenga armonía. Qué lindo, ¿verdad? Te invito entonces para que busques a Jesús.